No vamos a continuar. Buen día, chicos. Vamos a continuar entonces con nuestros temas de obstetricia. Habíamos hablado del diagnóstico clínico del embarazo, los signos de probabilidad, signos de certeza y los signos de presunción. Entonces, también hemos hablado del cálculo de la fecha probable del embarazo según las reglas de Nagel, de Wahl, sobre todo. Y ahora vamos a hablar del diagnóstico de la ubicación fetal. ¿Se ve, chicos? Sí, doctora. Bueno, ya habíamos mencionado un poco sobre esto al hablar de historia clínica, pero ahora vamos a hablar más detalladamente. ¿A qué se refiere el diagnóstico de la ubicación fetal? A conocer las maniobras de Leopold y mediante estas vamos a valorar la estática fetal. Habíamos mencionado que la estática fetal se refiere a que cómo está ubicado el feto dentro del útero. Y vamos a valorar la estática fetal mediante 4 situaciones muy importantes. La actitud, la situación, la presentación y la posición del feto. Estas maniobras de Leopold se las realiza a partir de las 28 semanas de gestación y el tacto vaginal que vamos a realizar en el momento del trabajo de parto. Lo que acabamos de mencionar, ¿qué es la actitud fetal? Es la relación que guardan las distintas partes del feto entre sí. ¿Cómo está? ¿Cuál es la actitud que toma el feto dentro del útero? Va a flexionar la cabeza sobre el tronco, prácticamente el mentón le llega al tronco, está flexionada la pierna sobre el muslo y el muslo sobre el abdomen y va a tener los bracitos cruzados sobre el tórax. Entonces esta es la actitud en la que se encuentra el feto. Flexión el tórax, o diré el mentón sobre el tórax, indiferente, no está flexionada y deflexionada el cuello hacia atrás. La situación, si ustedes bien recuerdan, y hemos mencionado, es la relación que existe entre el eje longitudinal del feto con el eje longitudinal de la madre. Y de acuerdo a esta definición, tenemos 2 tipos de situación: la situación longitudinal y la situación transversa. Una variante de la situación transversa es la oblicua, en la que la cabeza o la nalga se desplaza un poco hacia abajo. La posición. La posición es la relación que va a adoptar el dorso del feto, ya sea con la hemipelvis derecha o la hemipelvis izquierda. Entonces también tenemos 2 tipos de posición: dorso derecho y dorso izquierdo. En algunas presentaciones podemos observar que el dorso está dirigido hacia adelante o el dorso está dirigido hacia atrás. Entonces tenemos también el dorso anterior y el dorso posterior. Pero lo que nos interesa siempre identificar es hacia qué lado está dirigido, o hacia la derecha o hacia la izquierda. Y la presentación, como ustedes ven, tenemos 2 tipos de presentación: una cefálica, conocida también como presentación de vértice, y la presentación pelviana o podálica. ¿Y cómo se define la presentación? Entonces, es la relación que va a guardar una parte del feto, ya sea la parte cefálica o podálica, y que es capaz de llenar el estrecho superior de la pelvis, y de este modo realizar el mecanismo de parto y posteriormente su expulsión. Entonces repetimos: cefálica,
podálica, solamente esas dos presentaciones. Y vamos a determinar, habíamos mencionado, estas 4 definiciones o la estática fetal mediante las maniobras de Leopold. Las maniobras de Leopold, hemos mencionado, vamos a realizarlas a partir de las 28 semanas de gestación. ¿Y qué condiciones debe presentar la paciente para que nosotros realicemos este examen? En primer lugar, debe ir a orinar, debe estar la vejiga vacía para este procedimiento, ya que nosotros vamos a tocar también un poco de la pelvis y podemos, si la vejiga está llena, hacer que nuestra paciente se orine en la sala de observación. Las manos del examinador deben estar a temperatura ambiente. Imagínense que toquemos el abdomen de la madre con nuestras manos heladas, hacemos chillar a la paciente. Para realizar estas maniobras, nuestra paciente debe estar en decúbito dorsal y todo procedimiento se debe siempre explicar a la paciente. Señora, le voy a hacer un tacto vaginal, tengo que introducir mis dedos. Señora, voy a ver cómo está acomodado su feto, voy a palparle el abdomen. La mujer es susceptible y más cuando está embarazada y va donde un ginecólogo. Entonces, es importante explicar el procedimiento. Para las maniobras de Leopold, que son 4, nosotros debemos acomodarnos a la derecha de la paciente, mirando la cara para las 3 primeras maniobras. Y para la 4ª maniobra debemos darle la espalda y mirar los pies. Las maniobras son bimanuales, es decir, que vamos a utilizar ambas manos. En la primera maniobra, ustedes ven, con el borde cubital de la mano, está buscando el fondo uterino, es decir, hasta dónde está abombado ese útero. Entonces, con esas manos nosotros vamos a determinar, 1, la altura de la hasta dónde llega el útero y qué polo se encuentra en el fondo uterino. El fondo uterino es donde termina el crecimiento del útero. Entonces, aquí podemos ver con esta maniobra si la presentación es cefálica. En el fondo uterino vamos a encontrar la nalga. Distinguimos la cabeza. La nalga es una estructura más grande, irregular y no se la puede mover. En cambio, si en el fondo estaría la cabeza, entonces esta sería más pequeña, dura y la podemos desplazar fácilmente. La segunda maniobra de Leopold nos permite conocer la posición del feto en el útero. La posición, hemos dicho que vamos a ver si vamos a encontrar el dorso hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Entonces, una mano presiona y la otra palpa. Cuando palpamos las partes fetales, entonces vemos que existe una depresión. Nuestra mano se hunde y tocamos diferentes partes fetales. En cambio, al lado contrario, en el que se encuentra la espalda, esta va a ser una estructura firme, dura. Entonces diremos dorso derecho o dorso izquierdo. La tercera maniobra nosotros vamos a tomar a nivel del borde superior, del estrecho superior de la pelvis, a modo de pinza, con los 3 dedos, medio, anular e índice, y tratamos de tocar qué polo se presenta hacia la pelvis. Si es la cabeza, entonces es dura, redonda y nos pelotea. Nosotros desplazamos la cabecita y la cabecita rebota. Es el signo del peloteo. Caso contrario, si estaría la nalga, no podemos realizar el movimiento. El movimiento de peloteo realiza el feto gracias al cuello. Entonces, en la
Si es la nalga, vemos, como habíamos mencionado en el fondo, una estructura más grande, irregular y blanda. Y la cuarta maniobra. En ese caso, nosotros en la tercera maniobra estamos determinando exactamente el tipo de presentación, ya sea cefálica o podálica. Y la cuarta maniobra de Leopold, que nos permite ver el grado de encaje de la presentación. Si está sobre el estrecho superior, diremos que es libre. ¿Y cómo la vamos a realizar esta maniobra? De espaldas a la paciente, tratamos de introducir los dedos de la mano entre el abdomen y la pelvis. Entonces ahí veremos si la presión está encajada, está profundamente encajada, etcétera, o está libre. Y aparte también nos permite determinar si esa pelvis es apta para que se pueda producir el parto. ¿A qué nos referimos cuando es apta? Que la cabeza debe descender cuando nosotros hacemos este movimiento de desplazamiento. En esta maniobra también podemos ya determinar si esa pelvis es estrecha o no. Si nos permite introducir la cabeza dentro de la pelvis, entonces esta pelvis está en condiciones para soportar el trabajo de parto. En caso contrario, si nosotros no podemos introducir, puede ser que ese feto sea demasiado grande, un macrosómico, la pelvis con dimensiones normales, pero por el tamaño del feto no puede introducirse, ya nos da pautas de que nosotros tenemos que terminar ese embarazo por medio de una cesárea. O caso contrario, es un feto de tamaño normal, pero la pelvis es estrecha, entonces no vamos a poder realizar esta maniobra. No vamos a poder introducir nuestros dedos. Esta imagen es un poquito para que sepa si han entendido o no han entendido lo que acabamos de mencionar. Cualquiera que me diga la estática de este efecto de la imagen A. A ver, chicos, un voluntario. Aquí es fácil determinar, ¿no? Luego tenemos que hacer palpando el abdomen mediante las maniobras. A ver, veremos. Tolaba Lisbeth. La primera imagen. En posición cefálica. No es posición. A ver, otrito. Celaya Romina. Aquí, doctora. Bueno, podríamos decir que la cabeza del feto está en el fondo, doctora, ¿Y a qué través de la significa maniobra. eso? ¿Qué significa? De acuerdo a lo que terminamos de hablar. Que, siguiendo la maniobra, doctora, el contorno uterino y todo eso, podemos ver que se encuentra el feto en posición cefálica, No. presentación cefálica. Presentación cefálica. Posición. ¿Cuál sería la posición? A ver, Yankee y Beth. ¿En qué posición se encuentra nuestro fetito? Paul Ávila.
Chicos, ¿están en clases? Hola. Doctora, ¿estaría en posición dorsal derecha? Dorso derecho. Situación. Longitudinal. Situación longitudinal. Entonces tenemos presentación cefálica, dorso derecho y situación longitudinal. La siguiente, si alguien quiere decir. Sería Presentación presentación podálica. podálica, doctor. Presentación podálica, muy bien. Posición izquierda. Dorso izquierdo, posición dorso izquierdo y Y Eje situación. longitudinal, doctora. situación longitudinal. Y en la diapositiva C, ¿quién dice la diapositiva C? Es una situación transversa. Entonces aquí ya no hablamos de presentación, sino de situación transversa. Entonces esto tienen que tener bien claro: presentación, posición y situación. La actitud es la relación de las partes fetales, que generalmente no la vemos, ¿no? Entonces hemos hecho ya nuestros diagnósticos y pasamos a ver qué modificaciones va a presentar la mujer desde el momento en que se ha producido la fecundación hasta que se ha producido el parto. La mujer va a estar en constante modificación, tanto a nivel general, y va a presentar también modificaciones locales en el útero, trompas, es decir, en el aparato reproductor femenino. ¿Cuáles son las principales modificaciones generales que va a presentar la mujer? En primer lugar, va a modificar la actitud y la marcha. Por el crecimiento del útero, modifica el centro de gravedad, que normalmente se encuentra en la segunda vértebra sacra, y va a desplazar este centro de gravedad a nivel de las piernas. Como consecuencia del crecimiento también del feto, va a presentar, ustedes ven, una lordosis lumbosacra compensatoria, y lo que hace que la mujer tenga una marcha lenta. Se dice que se balancea al igual que el caminar del pato, o en este caso de un palmípedo, ¿no? Pero semeja con las piernitas abiertas, va desplazando sus pies. Generalmente se debe a que las articulaciones del pubis se desplazan, se mueven más que normalmente. Entonces esto es importante, sobre todo el centro de gravedad, y la lordosis manifiesta lumbosacra. Una mujer no embarazada, el centro de gravedad, acá vemos la lordosis y el desplazamiento también del centro de gravedad. El peso de la mujer embarazada, hemos mencionado que se va a ir incrementando a partir sobre todo del segundo trimestre. El primer trimestre, hemos mencionado, si ustedes recuerdan, que generalmente el aumento del peso es mínimo, puede aumentar entre 1 a 1,5 kilos, no aumentar nada o perder el peso por las náuseas y vómitos que va a presentar este trimestre. En el segundo trimestre se dice que aumenta entre 400 a 500, y el tercer trimestre, que es el de máximo aumento de peso por el crecimiento del feto, entre 500 hasta 700 gramos por semana. Lo que se considera que mi mujer embarazada va a aumentar entre 6 a 12 kilos
puede llegar a aumentar incluso hasta 15 kilos, que se considera normal el aumento del peso. Esta imagen nos muestra en un embarazo a término la ganancia de peso debido a que se atribuye. Un feto normal tiene un promedio de 3,5 kilos en el nacimiento. La placenta pesa aproximadamente 60 gramos, 600 gramos, perdón. El líquido amniótico, 1000 centímetros cúbicos. El útero aumenta de tamaño y peso y llega a pesar aproximadamente entre 1000 a 1100. Las mamas lo mismo, 500 gramos. El volumen sanguíneo se eleva a 1000 centímetros cúbicos y la sangre retenida está en una proporción de 2 litros 400 que se distribuyen en la grasa subcutánea, la grasa de relleno y la grasa retenida. Por eso que la mujer embarazada siempre vamos a observar edema a nivel de los tobillos. Entonces, si sumamos todo esto, nos da aproximadamente 9 kilos que va a aumentar la mujer embarazada. La temperatura en la mujer embarazada se mantiene elevada entre 0,3 a 0,6 grados centígrados desde el momento de la ovulación. Hemos dicho que la progesterona es la que va a producir esta elevación térmica y si se produce el embarazo, se mantiene elevada hasta aproximadamente las 14 semanas de gestación, es decir, los 3 primeros meses. A nivel de la piel, vamos a ver que las glándulas sudoríparas sebáceas aumentan su actividad, lo que vemos nosotros, sobre todo a nivel de la areola, donde las glándulas de Morgagni se convierten en glándulas de Montgomery. También por el aumento de la actividad, la paciente presenta mayor sudoración a nivel de las axilas. La pigmentación de la piel que se presenta, hemos mencionado, a partir de las 12 semanas de gestación, es un signito poco tardío y se caracteriza porque la paciente va a presentar el cloasma gravídico, es la pigmentación a nivel de la cara, donde vamos a tener, ustedes ven, a nivel de las mejillas, de las alas de la nariz, de la boca, debido a un aumento de la hormona melanocito estimulante. Es importante decir siempre la paciente embarazada, para evitar esta pigmentación que no gusta a las mujeres, que se pongan un protector solar y en lo posible un sombrero, una sombrilla, cuando están expuestas al sol. La pigmentación, aparte de la cara, también se puede presentar en el abdomen, en las piernas, en los genitales y a nivel de las mamas. Una pigmentación muy característica. Esta es la línea alba, que en el embarazo se convierte en línea parda. Es un breve resumen, que también a nivel del abdomen puede presentarse la separación de los músculos rectos del abdomen. Esto se debe al crecimiento del útero que hace que se separen y es lo que se conoce como la diástasis de los rectos. Las arañas vasculares también es importante la aparición, que pueden aparecer en cualquier lugar del organismo. Se presentan con más facilidad en las mujeres blancas que en las de raza negra. Decíamos el cambio de las glándulas de Morgagni, que se convierten en las glándulas de Montgomery, y la red venosa de Haller, que vamos a observar fácilmente a nivel de las mamas. Esas son entonces las principales modificaciones generales. Y a nivel de los órganos, ¿qué modificaciones va a presentar nuestra mujer? A nivel del aparato respiratorio, como consecuencia del crecimiento del útero, el diafragma
se eleva casi 4 centímetros. La caja torácica aumenta en su diámetro transversal y en la circunferencia, lo que hace como consecuencia que la respiración también se modifique y la paciente tiene una respiración costal. Después de las 20 semanas de gestación, aumenta el requerimiento del oxígeno, aumenta la ventilación alveolar por el incremento del volumen minuto y la presión parcial de dióxido de carbono desciende hasta 31 milímetros de mercurio. Se dice que esta presión normalmente es de 35 o de 37 a 40 milímetros de mercurio. Entonces aquí vemos que merced al crecimiento del útero, el diafragma va a ascender, la parrilla costal o el tórax va a tomar la forma de tonel o de paracaídas y es lo que va a hacer que nuestra paciente tenga esa respiración característica. A nivel del aparato cardiovascular existe un aumento del volumen minuto, por lo que la paciente va a aumentar la frecuencia cardíaca entre 10 a 15 latidos por minuto. Se dice que la presión arterial, los 2 primeros trimestres tiende a ser baja y al contrario, en el último trimestre tiende a elevarse. Aquí vemos que también por la elevación del diafragma, el corazón se desplaza más hacia la izquierda, la frecuencia cardíaca que hemos mencionado se aumenta entre 10 a 15 latidos por minuto y podemos encontrar un soplo fisiológico que es el soplo sistólico. En cambio, si encontramos un soplo diastólico, es algo patológico que inmediatamente debemos hacer la interconsulta con el cardiólogo. El gasto cardíaco aumenta a partir de las 5 semanas de gestación debido a la disminución de la resistencia vascular y al aumento de la frecuencia cardíaca. En la mujer es importante observar, sobre todo a partir de las 32 semanas de gestación, el síndrome de decúbito supino. ¿En qué consiste? En que por la posición que toma el decúbito dorsal, va por la posición y el útero gestante va a comprimir la vena cava y como consecuencia de esto la paciente tiende a hipotensarse, le baja la presión arterial y nos disminuye el latido cardiofetal. Mejoramos esto haciendo que nuestra paciente se coloque en decúbito lateral izquierdo. Esto es importante porque cuando nosotros encontramos una frecuencia cardíaca fetal muy baja en esta posición, debemos hacer para diagnosticar si hay sufrimiento fetal o simplemente es una bajada del latido por la posición, colocar a la paciente en decúbito lateral izquierdo. Escuchamos el latido, controlamos la presión arterial y si mejora, entonces solamente es posicional y debemos indicar a nuestra paciente que la mejor posición para que exista un buen flujo útero-placentario es la decúbito lateral izquierdo. ¿Qué cambios hematológicos importantes nosotros vamos a observar? Una mujer embarazada tiene su sangre hemodiluida, por lo tanto, los niveles de hemoglobina y hematocrito van a estar bajos. Se considera normal menos de 11 gramos por decilitro. Antiguamente se decía que hasta los 11 límite. Actualmente los terapistas para realizar transfusión sanguínea consideran normal hasta 9 gramos. Esta disminución entonces vemos que se debe a la hemodilución, a la retención de líquido que existe en el organismo materno.
También es normal que en un examen de sangre veamos una leucocitosis. Los leucocitos pueden encontrarse por encima de 12.000. En el momento del trabajo de parto ascienden hasta 15.000 y en el momento del puerperio inmediato puede llegar incluso hasta la paciente tener por encima de 20.000 leucocitos, cosa que va a volver a la normalidad los 3 primeros días del puerperio. Después de los 3 primeros días, una leucocitosis es signo de infección. También se ha visto que la proteína C reactiva está elevada lo mismo que la eritrosedimentación. Después, en el puerperio, tiende todos estos valores a la normalidad. En el aparato urinario, ya han debido leer, el riñón aumenta su tamaño en 1,5 centímetros, debido a que el flujo sanguíneo y plasmático también aumentan. La vejiga va a crecer, se elonga y se produce un ensanchamiento del trígono. La mujer modifica el ritmo de la diuresis. Va a orinar cada momento porque el útero que ha crecido presiona la vejiga y esa vejiga ya no tiene esa capacidad de distenderse. Entonces va a ir a orinar 6, 7, 8 veces, cosa que no hacía habitualmente. La uretra también aumenta su longitud, lo mismo que aumenta la presión intraureteral de 70 a 93 milímetros de mercurio. Es importante también en esta etapa que muchas mujeres pierden la orina. Es normal por esa compresión del útero. Los uréteres se elongan, crecen y se dilatan. Siempre por acción del crecimiento del útero. Entonces, todas estas alteraciones, les mencionaba, van a volver a la normalidad en la etapa del puerperio, entre los 45 a 60 días. En el aparato digestivo es importante mencionar que por el crecimiento del útero, el estómago y el intestino están desplazados y la paciente va a empezar a quejarse de la pirosis retroesternal. Doctora, me quema mi estómago, dicen, ¿no? Ellas no nos van a referir como pirosis, sino como una sensación de quemazón y que nosotros podemos utilizar cualquier tipo de antiácido para mejorar esta situación. En una mujer embarazada también son frecuentes las hemorroides y que mi paciente esté estreñida. Este estreñimiento y las hemorroides se deben al aumento de la presión de las venas que están sometidas a la presión también del útero. Frecuente, entonces es importante decir a mi paciente que tiene que consumir bastante alimento con fibra y tomar bastante líquido para evitar esta alteración que es muy frecuente en el embarazo. Los cambios metabólicos generalmente se deben al incremento de agua, el agua que se retiene a nivel del organismo. ¿Y dónde se va a retener? Generalmente se va a retener a nivel de los tobillos y las piernas, lo que nos va a formar el edema característico de la mujer embarazada, por compresión, por aumento de la presión venosa. Entonces, estos cambios se van a manifestar en la mujer embarazada. Y los cambios locales se deben al crecimiento del útero. Un útero que pesaba 60 gramos puede llegar a pesar 1 kilo con 100 gramos. Un útero que medía 7 centímetros va a alcanzar a una altura de 32 a 34 centímetros por el crecimiento. Va a ir creciendo nuestro feto
y el útero también va a ir creciendo de acuerdo a las semanas, meses de gestación, y este crecimiento se da por la hipertrofia celular que está estimulada por los estrógenos. En el cuello vamos a encontrar algunas modificaciones. Normalmente el cuello es duro, habíamos dicho que tiene la consistencia de la punta de la nariz y se va a reblandecer a la consistencia de los labios. Entonces va a secretar también nuestro cuello un moco que está rico en inmunoglobulinas, que nos ayuda a nutrir a nuestro paciente, a evitar que posteriormente tenga infecciones. A nivel de las trompas de falopio se dice que existe una hipertrofia, el epitelio se aplana y podemos encontrar células residuales en el endosalpingo, dentro de la trompa. El movimiento de desplazamiento se hace ya más lento porque ya no tiene que captar nada. Los ovarios aumentan de tamaño y hemos dicho que el cuerpo amarillo, la primera semana de gestación, va a producir progesterona, y si se presenta el embarazo, se alarga un poco más su producción y posteriormente la placenta se hace cargo de la producción de progesterona y el cuerpo amarillo va a regresionar. Otro cambio importante en el organismo materno es que la vulva, vagina y perine se hacen más elásticos, crecen más, tienen mayor capacidad de distensión, sobre todo para ayudar en el momento del parto a la expulsión fetal. Entonces, todos estos cambios son los que vamos a observar en el momento del embarazo y que van a regresionar, van a volver a la normalidad en la etapa del puerperio. Lo único que no vuelve a la normalidad y sigue manteniéndose en su actividad son las mamas, porque las mamas van a ir secretando la leche. ¿Alguna pregunta que tengan, chicos? Doctora, una consulta. En el tema del cloasma, ¿se trata igual que el melasma cuando persiste? Si es asmática mi paciente, sí tiene que seguir con su misma medicación. Si mi paciente es asmática, yo voy a controlar el embarazo y el neumólogo va a controlar su asma. No podemos dejar la medicación. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, buenos días. Si el bebé se encuentra en un eje transversal, ya no vemos la actitud, ni la posición, ni la presentación. No, pues solamente tiene una situación longitudinal. Y en la ecografía nosotros hemos hecho las palpaciones, las maniobras de Leopold, vemos que es la situación longitudinal y podemos determinar hacia qué lado se encuentra la cabeza, hacia qué lado se encuentra la nalga, y la ecografía nos menciona también cabeza hacia el lado, hacia el flanco derecho, flanco izquierdo, y esto nos sirve para en el momento de terminar el embarazo, que vamos a terminar por una cesárea, porque no puede ser un parto vaginal, nos sirve para identificar si la pelvis está hacia el lado izquierdo, para introducir mi mano a ese lado y retirar las piernas, porque vamos a hacer que el feto nazca como si estuviera en una presentación podálica, entonces tenemos que extraer al feto a través de las piernitas. ¿Otra pregunta? Doctora, en caso de que se presente en posición podálica, ¿sí o sí va a ser cirugía? Va a ser, perdón, cirugías. Si O es sea, primigesta, es indicación absoluta de cesárea la presentación podálica. Si es multípara, que ha tenido más de 3 hijos por vía vaginal, podemos dar la opción a un parto vaginal, pero siempre valorando el crecimiento del feto.
Si el feto ha crecido demasiado, la cabeza se me puede quedar en el último momento y puede morir mi feto, ¿no? Entonces, si es un feto pequeño de tamaño normal, podemos dar la probabilidad. Hay mujeres que ven que su feto está en mala presentación y directamente piden la cesárea, no quieren arriesgar. Pero eso como médicos tenemos siempre que valorar. Primigesta indicación absoluta, sí o sí cesárea. Para nada intentar un parto por vía vaginal. Seguimos, chicos, ¿algo más? La obstetricia es bonita, es larga, vamos a ir viendo todo eso en los siguientes temas. Es importante que estudien todo lo que hemos hablado, porque como médicos generales, donde tiene el primer contacto es con ustedes. Entonces tienen que saber determinar la fecha probable de parto, las semanas de gestación, diagnosticar la estática fetal, saber realizar las maniobras de Leopold, ¿no? Que más claramente las vamos a hacer también en práctica. Bueno, chicos, si no tienen nada, entonces nos vemos la siguiente semana. Hola, doctora. Gracias, Chao, doctora. chao. Hasta luego. Chao, chicos. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, Chao, doctora. chicos.